24 debates. Camino al plebiscito. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Debates. Hoy conversaremos acerca del agua y los derechos de agua en la propuesta de la nueva Constitución. Para conocer más de este tema nos acompañan aquí en el estudio Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente por el apruebo. Marcelo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Weissner, exdirector general de Aguas, por el rechazo. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, primero contarle a la gente que está en la casa que nos pueden seguir, por supuesto, en 24 Debates aquí en Canal 24 Horas, en nuestras plataformas digitales, a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Y las reglas del juego que vamos a tener aquí, ¿cierto? El debate es que cada uno de ustedes tiene 9 minutos. Ahí en la tablet que tienen en sus podios van a ir, está en 9 minutos actualmente y se le van a ir descontando los minutos, los segundos a medida que ustedes utilicen el tiempo. Así que ustedes tienen que manejar su tiempo y mientras más agotadas sean las intervenciones, más temas vamos a poder recorrer. También ahí en las pantallas vemos el relojito de cada uno contabilizando cuánto tiempo tienen y cuánto tiempo les queda. Vamos a comenzar. Vamos a hablar del agua, un tema que ha sido muy debatido, que fue muy debatido durante la convención. Y voy a partir leyendo el artículo 140, ¿cierto? Hay un estatuto de las aguas que parte con el artículo 140 hasta el 144 y dice que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de derechos humanos y de la naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio. Ese es el artículo 144. La pregunta es, ¿qué plasma esta propuesta que se diferencia con lo que tenemos actualmente sobre la utilización y el uso del agua? O sea, tenemos un código de aguas que se demoró más de 10 años, ¿cierto?, en poder aprobarse recientemente. ¿Qué cambia con este artículo y con estos artículos en la propuesta constitucional? Marcelo. Sí, en efecto, la historia ha sido de que tenemos una constitución desde el año 80 que consagra el derecho a la propiedad del agua. Y en ese sentido, eso ha inhibido muchas veces las reformas que se han intentado con respecto a el Código de Aguas, porque requeriría quórum que no se lograban casi nunca, y es por eso que hubo algunas reformas en los años 90, en el año 2000, y justamente esta última que terminó luego de 11 años. Al iniciarse este proceso constitucional no estaba a la vista de que se iba a aprobar este derecho. Todavía no se aprobaba. No se aprobaba el Código de Aguas como tal, pero en este contexto se prioriza constitucionalmente el derecho humano al agua, que es una gran diferencia, y también el uso prioritario también de la sustentación de los ecosistemas, que tiene un gran giro con respecto a eso, porque hoy día estamos justamente al revés, donde lo productivo era lo que estaba muy por sobre el resto de los derechos. Rodrigo. Bueno, efectivamente. ¿Qué cambia? Respecto a la Constitución del 80, efectivamente hay un cambio significativo desde el punto de vista de la consagración del derecho humano al agua. El derecho de aprovechamiento de agua en la Constitución del 80 estaba regulado a propósito del derecho de propiedad. Y eso, a mi juicio, era un bien que se garantizara un bien jurídico como es la estabilidad en la inversión y el derecho de propiedad, pero a mi juicio era insuficiente. Y efectivamente el Código de Aguas del 81, que tuvo dos reformas importantes, el año 2005, que se incorpora a los caudales ecológicos, se incorpora también con mayor fuerza una garantización para el acceso al consumo humano, de hecho está en el artículo 147 bis del Código de Aguas, y después en el Código de Aguas recientemente modificado, que se aprueba en abril de este año, se consagran estos usos al consumo humano, ecosistémico. Como prioritario, ¿cierto? Como prioritario, efectivamente. Claro. Y eso yo creo que es algo positivo. Es un avance. Es un avance. Y el hecho de que sea garantizado en la Constitución, que tenga categoría constitucional, más allá de que esté en el Código de Aguas nuevo. Yo creo que es bueno que el derecho humano al agua esté consagrado constitucionalmente. Y eso yo creo que es positivo. Y eso ya también se trató de hacer durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Después, por distintas razones, no se implementaron después esa reforma constitucional.
pero así también como creo que es positivo que se garantice la protección de los glaciares, que es un bien también en nuestro país. Hablemos de los derechos de agua, que es probablemente el tema más conflictivo sobre el agua en esta propuesta constitucional. El artículo 142 dice: el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular a hacer al uso que justifica su otorgamiento. O sea, no se pueden comercial, tienen que ser utilizadas solamente para lo que tienen otorgados para la autorización. ¿Qué significa esto para quienes hoy tienen derechos de aprovechamiento de agua? Estoy pensando, por ejemplo, en los agricultores que actualmente tienen un predio, no estoy hablando de los grandes latifundistas, la mayoría no lo son, sino que del agricultor que tiene derechos de agua para regar su plantación. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta propuesta constitucional, Marcelo? Sí, pasa la propiedad a ser un régimen de concesiones, autorizaciones, caducables, revocables de acuerdo a mal uso. Y eso es algo que yo creo que es muy positivo porque... Pero no es una expropiación eso. No es una expropiación como tal y ¿Por qué? Porque se mantiene el uso, es simplemente que el otorgamiento no de la propiedad no como hay tal... derecho. Pero el otorgamiento de la propiedad fue en un proceso bastante poco transparente, en donde hemos tenido una gran concentración. Hace poco salió un paper del profesor Correa en Water Resources que indicaba que, por ejemplo, si tenemos el Gini, que nos molesta tanto la inequidad de ingreso, es 0,43. En el agua es 0,95. Es decir, el 1% de los dueños de derechos son dueños del 69% de todo el agua que hay. Y ese nivel de concentración va contra de cualquier tipo de competitividad, en cierta forma. Yo encuentro muy poco OCDE, en cierta forma, de tener ese nivel de concentración. Y si bien el nuevo Código de Aguas para los nuevos derechos que se otorgan puede que haya un periodo de duración, la inmensa mayoría de los derechos constituidos son propiedad y fueron otorgadas en forma poco transparente, gratuita, y a partir de entonces se ha empezado una comercialización para las personas que han tenido esa agua. Ya, o sea, el hecho de que hayan sido obtenidas de una manera que, como tú dices, poco transparente, Sí. ¿cierto?, en forma gratuita, justificaría el quitarles ese derecho Es que no les quita... de aprovechamiento o cambiárselos por una autorización. A una autorización. Eso es básicamente el cambio. Y que ya había existido antes en otra reforma, pero en este caso es para todos los derechos en general. Rodrigo, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué cambia para el caso de los agricultores, pero también está en la minería, en otras cosas? Pero el caso del agricultor que hoy día tiene su predio y tiene su derecho de agua, que además eso significa, según digamos todos los estudios, más o menos el 80% del valor del terreno, que tenga agua, porque sin agua en realidad tiene poco valor agrícola al menos. Bueno, es una pésima noticia y una muy mala modificación. El hecho de que un derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho de propiedad, que fue otorgado no de manera poco transparente, al contrario, el procedimiento de otorgamiento del derecho de aprovechamiento de agua regulado en el Código de Agua tiene mecanismos de publicidad, en publicación, radiodifusión, y eso efectivamente permitía un otorgamiento muy transparente del derecho de aprovechamiento de agua. Marcelo no está de acuerdo con eso. O sea, yo diría que gran parte fueron constituidos en dictadura y dudo que haya habido mucha publicidad. No, desde el año 90 en adelante se ha constituido muchísimos derechos de aprovechamiento de agua, al amparo del Código de Agua, con la reforma del 2005, es decir, muchos se constituyeron en el 80, pero ahí yo creo que hay que tener cuidado, porque en Chile derechos de aprovechamiento de agua existen desde el año 1810. Sí. Y tenemos un Código de Agua del 51, del 67, del 81, la reforma del 2005 y la reforma del 2022. Por lo tanto, es una institución que nos ha acompañado durante toda nuestra vida como país independiente. Ahora, lo que le va a pasar a los agricultores si se aprueba esta reforma constitucional es que teniendo un derecho de propiedad que le valorizaba su predio, su inmueble, lo van a perder. Solamente van a tener una autorización de uso, de manera que si esa autorización de uso, por ejemplo, ellos deciden vender su campo, su inmueble, su parcela, no van a poder venderlo con agua. Y eso es lo que significa... Pero que tenga una autorización, Sí. No significa, no le da esa estabilidad. Tiene autorización para usar agua. Claro, pero su autorización para agua solamente la van a autorizar por usarlo él. En la agricultura, lo que ocurre en la realidad es que muchas veces los agricultores, por razones absolutamente personales, deciden, por ejemplo, no ocupar el agua. Y lo que hacen es arrendársela al vecino.
Sí. Con esta modificación no lo van a poder, exactamente, no lo van a poder hacer porque el vecino va a tener que ir a la Agencia Nacional de Agua a pedir esa autorización. Hoy día, la tramitación promedio de las solicitudes en materia de agua es 1,5 años. Imagínate un agricultor esperando 1,5 años que le vuelvan a dar esa autorización, si es que se la dan. Para que lo pueda comercializar. Marcelo, sí. Te quiero sumar una cosa para la respuesta. Efectivamente, si nos quedamos en el agro, yo decía, claro, los agricultores muchas veces utilizan los derechos de agua que tiene su predio como parte del valor. Yo decía, es del 80% del valor de un predio, de un campo. Lo usan, por ejemplo, para ir al banco como garantía para pedir créditos y financiamiento. Esa es la garantía. Tengo derechos de agua, porque obviamente sin eso estamos hablando de plantaciones que necesitan un tiempo, que necesitan tener seguridad que va a tener agua. Entonces, ¿qué seguridad les damos a ellos, a esos agricultores? De nuevo, no estoy hablando de grandes latifundistas que podrían tener el mismo problema, digamos, pero la medianía de los agricultores en Chile no son latifundistas. Los pequeños agricultores de menos de 15 hectáreas, según entiendo, no están afectos a este cambio de régimen, y va a continuar hasta que la ley defina los periodos de las autorizaciones, para que defina eso. Claro, la transitoria dice eso, ¿cierto? Que, o sea, en el fondo van a continuar, pero van a continuar automáticamente como autorizaciones. Sí, eso. O sea, si esta propuesta se aprueba el 5 de septiembre, ya no tienen derecho. Es que yo sinceramente pienso que no se puede tratar el agua como si fuera una lancha o una casa. Acá es un bien nacional público. Y ese es otro cambio que tiene la Constitución, de que estos no son apropiables, no son nuestros. En un contexto de escasez hídrica es bien difícil que nosotros podamos empezar a ejercer estos derechos cuando simplemente no hay agua. Y en ese contexto quería solamente decir que esto es una respuesta frente a lo que ha ocurrido. Hay lugares como Petorca en donde se ejercen los derechos de agua agrícola y donde también esa misma agua se vende al Estado, a quien se le entregó gratuitamente, para repartir por camiones de aljibe. Entonces, en el fondo, tenemos que tener el contexto de cómo se arma esta propuesta, que es una respuesta a un modelo extremadamente concentrado y que básicamente se puede mejorar, pero en definitiva yo estoy completamente de acuerdo de que estos derechos, autorizaciones, es una cosa que corresponde al país OCDE que somos, en donde se puede revocar por mal uso, por contaminación, por sobreutilización. ¿Rodrigo? Bueno, ese yo creo que es precisamente el problema del texto constitucional, porque una de las cosas que hace es otorgarle a la Agencia Nacional de Agua la facultad para fiscalizar dice el texto constitucional, uso responsable. Sí. Y eso quiere decir que va a venir un funcionario del Estado a definir que los 450.000 titulares de derechos de agua a nivel nacional que existen, que no están concentrados, el estudio del señor Claro después tuvo que rectificar, porque él se fijó solo en los derechos que estaban en el catastro público de agua de la DGA, que es incompleto. Y que lo que va a hacer esta reforma constitucional es ponerla más incompleto, porque al establecer una autorización de uso que no es comerciable y que no se inscribe en el conservador de bienes raíces, van a desaparecer los registros de agua en Chile, terminando con ello 200 años de historia de inscripción. Y por lo tanto, toda esa cantidad de información que fue ya una vez hecho de manera mala, que fue el año 67 con la ley de reforma agraria, han creado problemas que hasta el día de hoy se están tratando de solucionar. Y esa reforma está tratando de replicar ese. Pero una cosa, Rodrigo, solución. ¿tú reconoces lo que está diciendo Marcelo, que ha habido y que existen lugares? O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que en Petorca la gente, los habitantes de Petorca, no tengan agua para tomar, abran la llave, no les salga agua, tengan que abastecerse de camiones de aljibe? Y además el Estado tiene que comprarle a los agricultores que tienen sus derechos de agua, esa agua para abastecer a la gente. Ahí hay algo que está mal, evidentemente, o no hay algo que está al revés. Está muy mal. Y para eso hay una solución. ¿Cuál? Que es el artículo 314 del Código de Agua, que estaba vigente ya del año 2005 y ahora se fue reforzado por el año 2022, que permite al Estado hacer una redistribución de los derechos de aprovechamiento del agua cuando los particulares no se ponen de acuerdo, e incluso le permite a la Dirección General de Agua hacer autorizaciones de uso de personas que no tienen derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, es una solución que en la actual legislación es posible hacerla.
La mayor aberración del sistema tiene que ver justamente que para poder saber quién tiene el derecho a agua hay que ir al conservador de bienes de raíces, como si fuera una casa. Exactamente, que es ahí donde se inscriben. O sea, en realidad se inscriben en la DGA. En dos lugares, en el Catastro Público de Agua, la DGA, y en el Conservador de Bienes Raíces. Pero Exactamente. Entonces, y la razón por la cual se han demorado tanto estas reformas, recordemos que el presidente Elwin intentó hacer una reforma entrando la retorno de la democracia, simplemente se vio, encontró muchas veces estas barreras constitucionales que impidieron avanzar como correspondía. Y por tanto, esta situación se debe justamente a que quienes hoy día dicen que hay que rechazar para reformar, simplemente hayan tenido estos enclaves autoritarios que han impedido la reforma. Y en ese contexto, hace solamente 2 años y medio, el derecho humano al agua fue votado en contra por todos los votos de la derecha en una votación que se dio en enero 2020. Entonces, también hay que entender, si hay una reforma y es tan interesante todo lo que puede lograrse, esto se debe estrictamente a que hoy día había una convención constituyente que puso presión a que se aprobara el Código de Agua que por 11 años estuvo parado. Quiero sumarle más datos, digamos, y por qué la gente puede pensar, bueno, pero ¿por qué nos concentramos en la agricultura? El agro utiliza el 70% del agua. También están, que igual la minería. Que el resto del mundo. Sí, pero digo, por eso uno tiende a concentrarse en ellos, en la agricultura, porque serían los más afectados por este cambio en el sistema, ¿cierto? De derechos de agua hacia, autorización de uso. Y ahí uno se pregunta también, porque, claro, ¿cómo se hace para asegurar, por ejemplo, que estamos en un país, que somos un país con una tremenda potencialidad de la agricultura todavía, pero además en un país donde están, todos los alimentos se están encareciendo, puede haber incluso una emergencia alimentaria? Sí. Entonces, ¿cómo balanceamos esa preocupación también? Sí. Porque esto podría significar que haya agricultores que dejen de sembrar, que dejen de plantar y que tengamos escasez. Ya lo sabemos que está ocurriendo. Y que tengamos escasez de alimentos. Sí, justamente. Y que tengamos que importarlos en momentos que son más caros. Entonces, en ese contexto, por ejemplo... ¿Cómo compatibilizamos las dos cosas, Marcelo? El resguardo del caudal ecológico, del ecosistema, que muchos dicen que algunos dirán eso es agua perdida. Tener un humedal altondino sano permite que el agua se evapore mucho menos a lo largo de toda la cuenca. En definitiva, yo creo que esto trata de ser mucho más racional. Chile ha tenido un crecimiento económico acoplado con la extracción de materiales. Sí. Y por tanto, el aumento de productividad agrícola significa una mayor escasez hídrica. Y por eso es tan fundamental que tengamos priorizaciones y que sea sin la concentración. La concentración que nosotros recién describí con respecto al Gini del agua es más alto aún de 5ª a 8ª región, donde más debería ser más distribuido. Lamentablemente, hoy día sufrimos una concentración bastante inaceptable. Ya, pero no me contestaste la pregunta acerca ¿Cómo cambia? ¿Cómo compatibilizo? O sea, ¿qué pasa si esto significa que podemos tener escasez de alimentos? Sí. No, porque básicamente, hay todas unas provisiones para la agricultura campesina en general, pero acá estamos hablando, no tiene que ver con lo que hace la Constitución, no es poner freno a eso, sino más bien una preocupación. Tenemos la crisis climática, donde se reconoce el derecho de pero va a tener un efecto concreto. Sí, tiene efecto concreto en el sentido que nosotros hagamos las obras de resiliencia, de regadío que sean necesarias para el mucho mejor resguardo del agua. Hoy día nosotros vivimos este siglo XXI como si no hubiera escasez hídrica. Y el Código de Agua, hasta hace poco, también reflejaba la forma en que estudiaba los derechos como si hubiera abundancia cuando había escasez. Rodrigo, Sí, déjame a ver si puedo contestar esa pregunta. Porque efectivamente lo que va a pasar es que las personas titulares de autorizaciones de uso van a tener menos herramientas para poder sembrar y después regar. ¿Por qué? Hoy día un pequeño agricultor que sí le aplica estas reformas porque dice que las autorizaciones de uso, todos los derechos de aprovechamiento pasan a ser autorizaciones de uso sin excepción, ese particular, ese agricultor pequeño, mediano, grande, da lo mismo, hoy día puede ir al banco y pedir un crédito para sembrar. Cuando vaya ahora al banco y diga, quiero que me dé un crédito para poder sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas, ese banco le va a decir, tráigame su autorización de uso. Y esa autorización de uso, lo que hacen los bancos, lo que hace la banca, es otorgar un préstamo con la garantía de que esa autorización no se la van a revocar. Pero esta reforma constitucional dice que son revocables, primero. Segundo. Claro, pero hay que hacer una ley que establezca
¿Cómo se hacen las cuándo y autorizaciones? cómo La se duración, hace las revocable. condiciones. Exactamente, pero hoy día no son revocables. Claro. Entonces eso es una pérdida, efectivamente. Segundo, el banco cuando se otorga un crédito constituye una garantía hoy día sobre el derecho de agua. Ese es un activo que tiene la gente. Al ser incomerciable estas autorizaciones de uso, deja de existir la garantía, porque el banco, si no le pagan, no va a poder rematar la autorización de uso porque pasa a ser incomerciable. Entonces, todo este mundo que a la pequeña y mediana agricultura hoy día le abre el Estado, cuando construye embalses y le da a los titulares, a las personas, derechos de agua, les piden garantía a los derechos de agua, y eso no va a poder existir. Hoy día Marcelo. aquel agricultor que ha tenido que pagar todos estos años por algo que fue otorgado gratuitamente a otro, Sí. en la forma concentrada que hemos descrito, en este contexto va a poder tener acceso a estos derechos de agua que ya van a ser nuevamente Autorizaciones. en esa forma. Entonces, Ahora, por lo tanto, si yo soy un actor que no tiene derechos de agua, esto podría te tener- beneficia, Sí. puedes entrar al club, como se dice. Exactamente. Ya, pero uno de los argumentos que dan quienes tienen, porque tú dices, bueno, y se les otorgó de manera gratuita, ¿cierto? Y todo eso, claro, pero uno de los argumentos que dan los poseedores actuales de derechos de agua es que han hecho inversiones a lo largo de los años en canales, en un sistema de canales. Chile tiene 150.000 kilómetros de canales, inversión de 75 mil millones de dólares en esa red, que lo han puesto Así los es. privados. ¿Cierto? Sí. Es así. Es Digo, tú así. que eras director general de agua. Efectivamente, son 150.000 kilómetros de canales aproximadamente que lo han construido los propios agricultores. Claro. Y al amparo de un régimen de propiedad con certeza jurídica que va a dejar de existir. Ya. Y entonces ahí también hay un punto de, bueno, no es que ha sido a cambio de nada. ¿Qué se le responde a esos agricultores que han puesto la plata para construir los canales de regadío y ahora no van a tener esto? Están perdiendo ese Hemos derecho. tenido un sistema aberrante que ha causado estas distorsiones, y hoy día quien quiera tener un nuevo derecho de agua va a tener que pagar entre 2 millones de pesos por litro por segundo hasta 35 millones de pesos por litro por segundo, y esa es la aberración real. Entonces, si yo soy un nuevo agricultor que quiero una agricultura campesina, que tengo que pagar hoy día quizás por derecho a que pase el canal cerca de mi terreno, eso realmente tiene que terminar. Pero Porque lo va a de cierta tener que forma pagar es el Estado. Lo va a tener- Otro costo más para el Estado. ¿En qué sentido? En que la inversión, por ejemplo, del canal, del... Bueno, esa inversión va a seguir siendo privada basada en las autorizaciones que tú tengas. Simplemente, yo creo, sinceramente, que la transitoria habría sido mucho mejor Ya. si hubiera tenido una autorización de un periodo anticipable. Y eso se puede seguir reformando. Hay una reforma ¿no es cierto?, que se hizo constitucional que permite que el quórum baje, y, por ejemplo, yo creo que perfectamente esta transición podría hacerse mucho más prolongada. Más larga. Porque efectivamente yo creo que que quede terminada la ley, que ya no significa que la gente pierda su autorización para nada, sino que continúa, podría haber sido más clarificada a través de una Bueno, ese es concesión el problema de 20 a 30 años. precisamente. Eso le iba a preguntar. El periodo, porque son 6 meses, ¿cierto? En que tiene que estar listo. años. Se da un periodo de 6... En la nueva legislación que se tiene que dictar para darle contexto Sí. y regular todo esto son 2 años. Sí. En 2 años, modificar toda la institucionalidad pública, privada, de todo lo que es el derecho a aprovechamiento de agua, las autorizaciones de uso, los consejos de cuenca, la Agencia Nacional de Agua, es imposible. Ahora, lo que se da es un plazo de 6 meses para iniciar lo que, a mi juicio, es lo más malo de esta propuesta constitucional, que tiene que ver con las reasignaciones de las aguas, que es una facultad que se le está entregando al Estado para quitarles a algunos para entregarles a otros. ¿Ya? Facultad que no está regulada y se va a aplicar de inmediato sin dictar una ley. Es decir, van a tener una facultad constitucional que no tiene límite, que no dice que no establece criterio y no establece la forma como se va a hacer. El quitarles a algunos para darles a otros. Marcelo, para ¿tú que- para ¿qué eso queda- justificación tiene eso? ¿Y está bien la forma en cómo quedó? Que no estén establecidos cuáles son los criterios. que lo que Porque uno ocurre es puede que- decir, queda a criterio de la autoridad que Que- está a cargo, digamos. Y para eso tenemos autoridades electas, y no hay que tener desconfianza de que tengamos un Estado fuerte. Hoy día, justamente ese gran cambio de esta Constitución, donde el rol del Estado es mucho más central y habrá leyes para poder determinar eso. Yo creo que el Parlamento actual, para las leyes que lleva a cabo, no va a ser un Parlamento que esté contrario a la agricultura, ni algo que sea una transición razonable. Es evidente que tendrán un periodo para ponerse de acuerdo. Cuando la derecha tenía y sigue teniendo este enclave autoritario que impedía la reforma, se demoraban 11 años.
Ahora hay 2 años para poder avanzar. Yo creo que se puede hacer perfectamente, como en la recta final se reformó el Código de Agua, entendiendo de que si no se hacía esa reforma, la Constitución iba a abordar esos temas. Nos quedan poquitos minutos, ¿cierto? 1 minuto con 5 segundos para Rodrigo, 38 segundos para Marcelo. Pero quiero preguntarles, ¿qué pasa con la regulación, por ejemplo, de las cuencas? Que lo que dice es que, primero, que el Estado asegurará un sistema de gobernanza de aguas participativas, descentralizado a través del manejo integrado de cuencas. Las cuencas hidrográficas serán la unidad mínima de gestión. ¿Qué significa que va a ser de esta manera? ¿En qué cambia la...? Porque da la impresión aquí que si se va a ser participativa, que a través del manejo integrado, o sea, puede solo complicarse, ¿o no, Marcelo? Yo creo que da una institucionalidad que es más clara de la que hoy día está disgregada. Yo creo que es un avance. Había muchas recomendaciones de empezar a tener una subsecretaría de recursos hídricos o algo por el estilo. Esas reformas nunca han avanzado. En ese contexto, yo creo que es bueno que haya una agencia que tenga esta finalidad. Que es la Agencia Nacional del Agua. Hay que crearla. Es parte de la institucionalidad que se tiene que crear, ¿cierto? Exactamente. Sí. Y de lo contrario va a continuar la DGA en esa misma función. Y también estos consejos de cuenca hacen en forma más objetiva lo que hoy día hacen muchas veces juntas de canalistas, entre otras cosas. Ya, o sea, esto como que profesionaliza de alguna manera el manejo de cuencas. Formaliza en una forma y a través de una cuenca que sea única. Rodrigo, ¿a ti te parece una buena medida? Es pésima. ¿Por qué? Porque lo que hace es burocratizar la gestión del agua, que ya de por sí es difícil. Hoy día, la gestión del agua... está como a cargo de las juntas de canalistas. Está a cargo de las juntas de vigilancia en los ríos, asociaciones de canalistas y comunidades de agua, donde son los propios usuarios de agua que dan la gestión, es decir, la administración de las aguas. Eso es lo que establece hoy día. La reforma lo que está proponiendo es una corporación de cuenca en que se van a integrar muchos actores, no sabemos cuáles. Muchos de ellos que pueden tener alguna opinión en torno al agua. Por ejemplo, una municipalidad. A mi juicio, cuando se tiene que tomar una decisión de agua, de entregar o no entregar agua, de reducir consumo humano, de distribuir para el consumo humano, etcétera, etcétera, ya de por sí es difícil con la Junta de Vigilancia, con una corporación de cuenca burocrática va a ser muy nefasto. ¿Marcelo? Yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad. Hoy día la DGA estuvo atada de mano. La forma de ver la información no está disponible porque estaba en el Conservador de Bienes Raíces. Este es el rol del Estado que hay que fortalecer y es parte Pero de la burocratización también puede ser un riesgo, la excesiva burocratización. Al contrario, yo creo que centralizar lo que son las potestades con respecto al agua en una Agencia Nacional de Agua, yo creo que es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla. Se nos acaba el tiempo, a Marcelo ya se le acabó, pero unos segunditos más solo para un punto, que es, quiero preguntarles qué opinan los dos acerca de que en el caso de los territorios indígenas, ellos sí tengan derechos de agua. ¿Por qué esa diferencia, Marcelo? ¿O qué justifica esa diferencia? Fueron despojados de sus derechos de agua, sus consumos ancestrales. Yo creo que vale la pena. Hoy día hay un sobreconsumo. Hemos llegado a lugares absurdos, el Salar de Atacama, donde la minería y la extracción del litio ha llegado a niveles extremos. Y por tanto, que sea priorizado sus usos ancestrales que fueron despojados en su momento, va en la línea de una justicia hacia ello. ¿Rodrigo? Yo creo que el reconocimiento de los usos ancestrales, en la medida que existe una legislación que el día de mañana se dicte, que sea correcta, buena, precisa, con poca posibilidad de interpretaciones erróneas, puede ser un avance. Y efectivamente, ahora, hoy día, lo que establece la actual institucionalidad pública, sin esta reforma constitucional, es todo un sistema de control y de vigilancia que los usos, por ejemplo, de las comunidades indígenas en el norte, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, sean resguardados. Rodrigo Weissner, Marcelo Mena, muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí debatiendo en 24 debates. Si quieren revisar lo que dijeron nuestros invitados o revivir el capítulo completo de 24 debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl, escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Terminamos aquí nuestro debate. Vamos a la pausa, después seguimos con Noticias 24. Obviamente hay mucha noticia. Hoy día es un día muy informativo. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde con otro debate en 24 debates. Muy buenas tardes y gracias a ustedes dos. Gracias. 24 debates.